Regresamos a temas de nuestro país. Tras lograr la meta de la campaña Chile Ayuda a Chile, hasta el momento ya se han construido y entregado 130 viviendas transitorias en las zonas afectadas por los incendios forestales. Pero vamos a conocer más detalles y para eso nos acompaña el capellán de Techo Chile, Juan Cristóbal Beitía. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buen día. Buen día, Macarena, gracias por la invitación. El proceso para la reconstrucción es un proceso muy largo y que tiene una fase previa, que es poder devolverle la dignidad y el espacio privado a las familias. Claro. ¿Cuál es la labor que cumple Techo en eso? Mira, tú has hablado bien, esto tiene varias etapas. Hay una primera etapa que es la etapa de la emergencia o la urgencia inmediata, donde uno lo que tiene que hacer es garantizar la vida de las personas, que tengan ropa, que tengan alimentación suficiente y un techo que los proteja. Pasada esa etapa que habitualmente se asocia a los albergues, es importante tener una etapa de transición entre eso para que la gente se desalbergue y la etapa definitiva. Y eso puede ser una etapa relativamente larga. Entonces ahí es donde en esta etapa de transición es necesario abordar y ahí es donde entra el techo, entre otras alternativas, con una vivienda transitoria. Y digo entre varias alternativas porque a veces está el subsidio de arriendo, te dan también un subsidio para que tú te vayas a vivir con un familiar y puedas aportar económicamente. Hay distintas salidas, digamos, para las familias. Entonces, la vivienda transitoria es una de esas alternativas y el techo está en esa etapa realizando esta vivienda. Bueno, son varias las localidades que se vieron afectadas y la realidad también es diversa en una de las regiones y las familias también toman sus propias decisiones, si es que prefieren arrendar una vivienda transitoria o bien poder tener su propio espacio. Y entremos a la labor que cumple Techo en ese sentido. Son viviendas que tienen 24 metros cuadrados, ¿no? Sí, sí. 24 metros cuadrados y que viene a entregar un espacio de intimidad a la familia en un momento muy difícil. Sí. ¿Qué tan relevante es aquello? Mira, eso es muy importante. Piensa tú que cuando tú te vas a un albergue o se te quemó tu casa y estás albergado, perdiste tu espacio propio. No solo perdiste recuerdos, perdiste a veces tu documento de identificación, por ejemplo, sino que perdiste el espacio donde tú tenías cierta privacidad. En los albergues, siendo la primera solución, tú estás con gente que a veces conoces, otras veces no, pero perdiste tu intimidad. Entonces es muy importante desalbergar a la gente lo antes posible. Y ahí es donde esta vivienda, que entendemos nosotros, estamos súper claros que no es algo absolutamente digno, no resuelve todos los problemas. Nosotros intentamos con esta solución de 24 metros cuadrados que construimos en 4 días, poder darle a las familias ese espacio donde pueda empezar a reconstruirse. Pueden volver al lugar donde vivían, pueden estar todos juntos, con privacidad, en esta vivienda que es bastante mejorada de lo que era la tradicional mediagua. La mediagua es una estupenda solución, es muy rápida y es una primera ayuda y hay que entenderla así. Esta también es una primera ayuda, pero tiene aislación del frío, del calor, el techo es aislado, tiene mejores terminaciones y tiene la virtud de que las familias la pueden ir ampliando a medida que van necesitando más espacio, porque esto se hace con paneles. Entonces, si la familia, bueno, le gusta este espacio, bueno, puede ir añadiéndole un dormitorio más, después, bueno, irá nunca se puede transformar en la vivienda definitiva. No, pero hay algunas familias que con este método constructivo van haciendo más definitivo su espacio. Sí. Respecto de aquello, ¿cuántas son las familias que optaron por esta solución? Y me imagino que ya viene el trabajo de Techo, de conseguir los recursos para poder levantar estas viviendas de emergencia. Y lo conversábamos también en esta columna que tú escribes, donde se le da el justo reconocimiento a aquellos que también van y son voluntarios en esto. Sí, sí. Mira, a ver, para hacer una precisión, aquí hay lugares que se quemaron que son poblados, ¿sí? Y en los poblados, claro, la gente tenía un espacio que es bien reducido. La gran mayoría de las familias, estamos hablando de unas 800 familias, están más bien desperdigadas por muchas zonas rurales en medio de bosque. Entonces, a veces tú te encuentras con que la distancia entre una familia damnificada y otra pueden ser 3, 4, 5 kilómetros de distancia. Entonces, nosotros vamos a construir algo transitorio sabiendo que tal vez lo definitivo se va a demorar un poco más en esos lugares. Los poblados son más fáciles de abordar. Nosotros hoy día, a estas alturas, hemos construido 196 viviendas, y este miércoles, o sea, mañana, vamos a terminar ya con 245.
¿ah? Estas viviendas, bueno, van avanzando al ritmo de los voluntarios. Para construir esta cantidad de viviendas, más o menos hemos movilizado unos 2.200, 2.300 voluntarios que han ido a terreno. Y es bien impresionante porque es un voluntariado que nosotros no sabíamos cómo iba a responder, porque están en tiempo de vacaciones, claro. Y uno podría decir, bueno, es más fácil que vayan. Sí, pero también ellos querían descansar, te fijas, claro. Están de vacaciones. Entonces, ha sido bien impresionante esa respuesta. Centros de alumnos de universidades, a veces también empresas que han tomado a un grupo de trabajadores, han ofrecido ir a construir y han armado grupos grandes. Veíamos ayer que se entregaban algunas viviendas con un grupo de trabajadores de Colbún, también fue un grupo de Sodimac. Bueno, distintas iniciativas que van llegando a estos lugares. Y ese es el trabajo del voluntario que vale la pena también destacar, no hay ninguna duda, pero también se necesitan los recursos, o al menos para poder tener los materiales y poder llevar esto a las zonas afectadas y levantar aquello, como es el trabajo que realizan también para poder conseguir en una emergencia que era inesperada los recursos para poder levantar, como habían anunciado en 3 semanas, más de 200 viviendas sí. De emergencia. Bueno, mira, siempre es una situación incierta, ¿eh? Nosotros vamos a construir, creemos, alrededor de unas 500 viviendas. Y eso significaban 1.500 millones de pesos. La casa tiene un valor de 2 millones y medio, según el proveedor, y el resto lo ocupamos nosotros en llevar al voluntario, darle comer, transportarlo en bus al lugar, la logística para transportarlos también dentro de la comuna. Bueno, entonces, 1.500 millones de pesos nosotros tenemos suficiente para construir ya esas 500 viviendas. Ahí hay un apoyo de la ciudadanía que es fundamental. Y eso lo ha destacado Sergio Galilea, que es el coordinador de esta reconstrucción, que aquí el rol de los privados es fundamental. Ahora, es importante que haya una cabeza como la de él, o la persona que sea, que tenga el conjunto y que vaya diciendo, mira, ¿sabes qué? No olvidemos estos lugares que están menos atendidos, hay otros que están siendo sobreatendidos, entonces saquemos recursos de ahí, pongámoslos en otros sitios. Esa visión de conjunto es re importante y ahí es necesario que estas ONG como el Techo, como Fundación Vivienda, que fabrica viviendas, como el Hogar de Cristo, que está repartiendo los enseres para poder ubicar estas casas, nos coordinemos con organismos como la ANEMI, que ha sido fundamental en esta emergencia, nos coordinemos con el encargado de la reconstrucción, que es Sergio Galilea, para poder ir administrando esta fortaleza de cada uno. Bien, importante la aclaración que también nos hace. Hablabas del proceso de desalbergar, sí. Que es el proceso que se empieza a vivir ahora. Justo conversábamos hace algunos minutos atrás con el alcalde de Constitución y dice, bueno, tengo que trabajar a contrarreloj porque la mayoría de los albergues son sí. Establecimientos educacionales, colegios, y las clases empiezan inevitablemente el 6 de marzo y es importante que las clases se inicien y que en los lugares afectados se retome la normalidad. Por lo tanto, ¿cómo es el proceso del desalbergue? Es decir, cuando ya pasó la primera emergencia, cuando ya recibí, me resguardé del frío, donde tuve comida, pero hoy día tengo que empezar, como decía tu artículo, empezar a escribir la historia de nuevo. Sí. Mira, en ese proceso de desalbergue a las familias se les ofrecen varias alternativas. Por ejemplo, veíamos en la prensa hoy día en la mañana que los primeros vecinos de Santa Olga ya estaban escogiendo sus viviendas definitivas, ¿sí? Ahora, de todo el conjunto de los vecinos de Santa Olga que están en Constitución, algunos, bueno, van a optar por que se les ubique en una vivienda de emergencia en otro lugar, fuera de Santa Olga, relativamente cerca, pero fuera de donde estaban. Hay otros vecinos que... Perdón, pero esos terrenos donde van a construir la vivienda de emergencia fuera de sus terrenos, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde están? Mira, hay distintas posibilidades. Por ejemplo, había un vecino que tenía un sitio que podía arrendarlo por un tiempo. Hay otros, por ejemplo, entiendo yo que Arauco iba a facilitar un terreno que ya había facilitado para la emergencia del 2010. Entonces, existen esas posibilidades con buena voluntad que se pueden gestionar. Entonces, tú armas una especie de aldea de emergencia donde la gente puede... Los que opten por esa solución pueden quedarse viviendo cerca de sus terrenos, pero no en el mismo terreno, mientras se les construye una solución definitiva. Te encuentras con otros vecinos que dicen, mire, la aldea no va a ser, y optan por irse a vivir donde un pariente, pero necesitan aportar económicamente, entonces el Estado les ofrece un bono, para poder aportar. Claro, y lo que hablábamos también del bono del arriendo, pero cuando te pregunto por este proceso de dejar el albergue donde estoy
que me imagino en una comunidad con otras personas que están afectadas por lo mismo, pero vuelvo a recuperar mi espacio privado. ¿Qué tan enriquecedor desde el punto de vista personal, humano, desde el punto de vista humano, qué tan relevante es ese proceso? Porque ese proceso es el que ustedes son claves, el poder devolverle la intimidad a una pareja, a un matrimonio, a una familia, que puede volver a educar a su hijo en la forma que lo hace, en la intimidad del hogar. ¿Cómo es ese proceso desde el punto de vista humano? Hay una cosa que es bien importante. Nos pasó cuando fuimos a Iquique, en el terremoto del 2014. Fuimos a Huara, yo no conocía Huara, hacia el interior. Y en Huara, una señora nos decía, oye, muchas gracias, se acordaron de mí. Eso para alguien que es absolutamente anónimo o se siente absolutamente anónimo en nuestra sociedad, de pronto decir, oye, viene un grupo de voluntarios gratuitamente, se saca la mugre construyéndole una vivienda y dice, oye, hay alguien que se acordó de mí, soy importante. Eso es una cosa ya muy reparadora, muy sanadora para las familias. Lo segundo es que, bueno, viene la posibilidad de volver al sitio donde estaban viviendo y que si bien no está su casa histórica, bueno, está su vivienda nueva, pero están como familia. Pueden conversar sus temas tranquilos, pueden pelear tranquilos, pueden celebrar tranquilos, que son cosas muy importantes en la vida humana. Y ese espacio lo empiezan a habitar y se empieza a hacer propio. Y es bien impresionante porque la iniciativa de las personas se empieza a activar. Entonces dicen, oye, bueno, esta casa que es transitoria, pero empiezan ya a pensar, oye, podemos ponerle un segundo dormitorio para el lado de acá, ¿te fijas? O voy a empezar a añadirle un espacio para el baño, que es donde estaba el baño antes. Voy a tratar de orientar esto para abrir, quizá que este espacio no sea living, comedor, cocina, sino que sea un segundo dormitorio y voy a hacer otro living. ¿Te fijas? Ellos empiezan con su emprendimiento ya a soñar mucho más. Y esa es la verdadera reconstrucción también desde el punto de vista humano, es decir, empoderarme de nuevo en un espacio en que empiezo a construir luego de haber pasado una situación tan dramática y tan compleja como la que nos ha tocado vivir. Ahora fueron los incendios forestales, pero antes han sido otras tragedias. Solo para finalizar, bueno, está el dato práctico de la cantidad de viviendas construidas, de la cantidad de los miles de voluntarios y en las localidades en las cuales ustedes están trabajando, y ya nos indicabas que es el mismo delegado para la construcción o el coordinador. Sí. El coordinador para la reconstrucción, el que también orienta hacia qué lugares poder ir. ¿Hay alguna urgencia, es decir, en aquellos lugares donde me imagino los albergues son colegios, primero construir viviendas de emergencia? ¿Cómo se resuelve eso? Sí. Nosotros, por ejemplo, tú citabas el caso de Constitución. Nosotros en Constitución ya hemos construido 40 viviendas en el sector de Carrizal. Y bueno, vamos a seguir construyendo viviendas en algunos otros sectores precisamente para poder empezar a vaciar las escuelas. Nosotros estamos trabajando en alrededor de 19 comunas, que son las que nosotros tenemos identificadas junto con ONEMI, que son las que necesitan esto más urgente. Después hay otros lugares donde las necesidades son más pequeñas. Las casas son 3 familias, una familia, y eso lo estamos dejando a otros proveedores o la misma municipalidad que puede llevar adelante esto. Pero como bien decías tú, hay que tratar de que las escuelas que hoy día son albergues podamos sacar a las familias lo antes posible, ojalá en una vivienda transitoria o de otra manera, para que los niños también puedan empezar su año escolar con normalidad. Los mismos niños damnificados tienen que volver a sus casas para tener un lugar donde estudiar tranquilo, que sea silencioso, donde puedan ellos volver a hacer el recorrido que hacían habitualmente para ir a clase. Esas cosas son bien importantes para recuperar, como decíamos, una cierta sanidad mental de la vida relativamente normal de la familia. Gracias por acompañarnos esta mañana y ponernos al corriente también de cómo se vive este proceso para poder devolverle la privacidad tan importante para todas las familias. Está bien, pues muchas gracias por la invitación. Y luego de la conversación vamos a la pausa. Volvemos de inmediato, no se vaya.